Capítulo 641, Fan Yuan contra la voluntad de Sol Gigante, 2/2. Hace un momento, Fan Yuan había conversado con la voluntad de Mo Yao y estas pocas frases se intercambiaron a la velocidad del rayo. Por desgracia, la voluntad de Sol Gigante se dio cuenta de este pequeño momento y atacó en el momento en que Fan Yuan estaba ligeramente distraído. La voluntad de Sol Gigante tenía métodos increíbles para controlar la lucha, era incluso más fuerte que Fan Yuan para aprovechar las oportunidades de batalla. ¡Bam! Una fuerte explosión. Fan Yuan se estrelló contra el suelo duramente, las rocas salieron volando y el suelo temblaba ligeramente. La voluntad del Sol Gigante siguió de cerca, añadiendo sal a la herida. Se convirtió en una espada dorada de nuevo, la hoja era extremadamente afilada y rápida, apuñaló después de dejar un rastro dorado en el aire. Fan Yuan no tenía forma de resistir, en el momento crucial, la voluntad de Mo Yao manipuló el pabellón de agua y lo convirtió de nuevo en una armadura líquida, preservando la vida de Fan Yuan. La voluntad del Sol Gigante apuñaló una y otra vez, causando enormes ondas en la armadura líquida. Rápido, levántate. La voluntad de Mo Yao gritó ansiosamente. Fan Yuan apretó los dientes, usó su brazo izquierdo restante para apoyar su cuerpo del suelo, soportando el fuerte impacto de la voluntad del Sol Gigante mientras se levantaba. Es inútil, no puedes matarme. He almacenado toda tu propia esencia inmortal, la del Sol Gigante, en mi apertura inmortal. Ja ja ja. Fan Yuan se rió locamente, intentando romper el espíritu de lucha de la voluntad del Sol Gigante. Pero sus palabras hicieron que se enfureciera aún más. Los ataques se hicieron más rápidos, apuñalaba con una frecuencia varias veces mayor a la original. Crack, crack, crack. Debido a que había excedido su límite, los pensamientos de la voluntad del Sol Gigante se estaban destruyendo a sí mismos. Pero debido a los furiosos ataques, la armadura líquida no podía defenderse, ocasionalmente, la espada la atravesaba. Fan Yuan se rió sin parar, mientras protegía su cerebro. Además, mientras su mente estuviera protegida, no sería invadido por la voluntad del Sol Gigante, no le importaba cuántas veces fueran apuñalados sus órganos. La armadura líquida era perforada continuamente, pero también se recuperaba rápidamente. Emitiendo un brillo azul, el cuerpo de Fan Yuan estaba siendo nutrido mientras sus heridas sanaban. Esquiva rápido, a este ritmo, mi esencia inmortal se está agotando demasiado rápido. La voluntad de Mo Yao le recordó frenéticamente. No. Esta es una oportunidad única. Tenemos que soportarlo. Fan Yuan se negó, de pie en el mismo lugar soportando los frenéticos ataques de la voluntad del Sol Gigante. Incluso si tu esencia inmortal se agota, puedes prestarme el pabellón de agua, todavía tengo más de 20 cuentas de esencia inmortal de uva verde. La voluntad del Sol Gigante se volvió loco, está haciendo algo muy estúpido, que es consumir sus propios pensamientos para realizar ataques fuertes. A este ritmo, la cantidad de pensamientos que destruya superará el daño que le he estado haciendo. Esto. La voluntad de Mo Yao entró en una profunda duda. Los dos estaban gastando recursos de forma intensiva, cayendo en un punto muerto. ¿Deberíamos ir a ayudar al viejo ancestro? Preguntó el líder de la tribu Heu Wolong. Mientras Fan Yuan luchaba contra la voluntad del Sol Gigante, Eilulan lideró a todos y capturó muchos gusanos Heu, habían recuperado su fuerza de batalla. La razón por la que pudieron capturar gusanos Heu tan fácilmente fue porque todavía había muchos gusanos Heu dentro del velo de viento, mientras tanto, el número de manos sin forma estaba disminuyendo. Con gusanos Heu en su poder, ya no estaban asustados. Además, al ver que Fan Yuan estaba en el suelo recibiendo los golpes de la voluntad del Sol Gigante, no solo Heu Wolong, los otros maestros Heu también se conmovieron y querían entrar a luchar.
Helluland guardó silencio, observando los alrededores. El velo de viento de asimilación continuó extendiéndose, las paredes de viento se hicieron más gruesas a medida que el espacio interior era exprimido incesantemente. Por instinto de supervivencia, los gusanos Geu solo podían volar hacia adentro. Por lo tanto, la densidad de gusanos Geu se hizo aún mayor, estaban por todas partes. De hecho, a veces, un maestro Geu solo necesitaba extender su mano y agarrar a su lado para capturar un gusano Geu. Crack, crack. En el suelo, grietas comenzaron a formarse, una señal de que el área se estaba derrumbando. A lo lejos, un enorme halo de luz esférico se creó de nuevo. La sabiduría Geu, que había sido enviada a volar por la voluntad del sol gigante antes, parecía haber sentido el peligro de exterminio mientras ejercía toda su fuerza para desafiar su destino, evitando que otras existencias se acercaran a ella. Todo esto demostró que no quedaba mucho tiempo. Helluland decidió no esperar más, asintió con la cabeza y gritó. Todos escuchen mi orden, atacaremos juntos, no causen conflicto interno y debiliten nuestra ofensiva. Todos asintieron, sus expresiones eran serias. Para ellos, matar a Fan Yuan era lo mismo que sobrevivir a esta crisis. Sin embargo, justo cuando Lulan y los demás estaban a punto de atacar, la voluntad del sol gigante se rió a carcajadas de repente. Fan Yuan, ¿has caído en mi trampa? Diciendo esto, se retiró rápidamente. Las voluntades casi no tenían masa, se retiraba a su antojo, dando un gran número de pasos atrás en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué? Las pupilas de Fan Yuan se encogieron, vio una mano informe agarrándolo. Gritó en shock. Mano sin forma de 7 dedos. Resulta que cuando la voluntad del sol gigante estaba fingiendo luchar con Fan Yuan, incluso usando la autodestrucción para atraer a Fan Yuan a que recibiera los golpes, sus frenéticos ataques fueron solo para atraer toda la atención de Fan Yuan, para oscurecer su visión para que esta mano sin forma pudiera ser atraída. En el velo de viento, aunque había un número decreciente de manos sin forma, todavía quedaba un gran número de ellas. La voluntad del sol gigante carecía de esencia inmortal, no podía usar el Geu inmortal, pero nunca había confiado en Lulan y los demás, su plan era usar la fuerza externa llamada mano sin forma. Dividió una pequeña parte de su voluntad, llevando varios Geu inmortales para atraer la mano sin forma. La mano sin forma era más rápida que la voluntad del sol gigante, la voluntad del sol gigante se dividió en 10 voluntades que llevaban Geu inmortales cada una a intervalos regulares. Una vez que la mano sin forma se acercara, destruiría el Geu inmortal. La mano sin forma no obtuvo ninguna ganancia, después de sentir el aura del siguiente Geu inmortal, se acercaba. De esta manera, después de que la voluntad del sol gigante perdiera 8 Geu inmortales, la mano sin forma fue finalmente atraída. Esquívalo rápido. Gritó la voluntad de Mo Yao. Es demasiado tarde. Fan Yuan ya se había alejado, activando simultáneamente el Geu elevación del águila. Pero no sirvió de nada, necesitaba tiempo para acelerar, pero la mano sin forma ya había llegado. En el momento de la vida y la muerte, la voluntad de Mo Yao suspiró lúgubremente, de repente activó el pabellón de agua y lo hizo abandonar a Fan Yuan, estrellándose contra la mano sin forma de 7 dedos. La mano sin forma de 7 dedos agarró e inmediatamente se llevó el Geu inmortal de rango 7 que formaba parte del pabellón de agua, el Geu armonía del agua. El pabellón de agua era una casa Geu inmortal de rango 7, estaba formado por más de 3000 gusanos Geu, cada uno de los gusanos Geu estaban interconectados y conectados entre sí. Su núcleo era el Geu inmortal armonía del agua de rango 7. Aparte de eso, había 2 Geu inmortales de apoyo, el Geu inmortal de movimiento de rango 6 rastro de la ola mundial y el Geu inmortal del camino de la sabiduría deleite en el agua y la montaña. En este momento, el único núcleo, el Geu inmortal armonía del agua,
Fue arrebatado por la mano sin forma, el pabellón de agua se derrumbó inmediatamente. Ja ja ja, a ver qué puedes usar para bloquearme ahora. La risa de la voluntad de Jaan San continuó sin cesar, pagó un precio enorme y obtuvo el resultado que quería ver. El puño sin forma llevaba el agua armonía Heu y voló hacia el cielo. Destrúyelo rápidamente. Gritó la voluntad de Mo Yao. El resto de los más de 3000 gusanos Heu llevaban esencia inmortal de dátil rojo mientras flotaban alrededor de Fan Yuan. Sin su recordatorio, Fan Yuan ya había empezado a hacerlo. Usó todos sus gusanos Heu de movimiento, persiguiendo el puño sin forma y atacando ferozmente. La voluntad de Jaan San resopló, bloqueándolos. Nosotros también atacaremos. Eilulan y los demás vieron la buena oportunidad y se unieron para intentar frustrar los planes de Fan Yuan. ¿Han llegado en el momento oportuno? La voluntad de Jaan San alabó en voz alta, cambió su táctica de batalla y dejó de bloquear a Fan Yuan, convirtiéndose en un arco iris brillante y atacándolo en su lugar. Fan Yuan se enfrentó a los ataques de los maestros Heu, pero no le importó, podía usar al rey zombie celestial de 6 brazos para resistirlos. Pero los ataques de la voluntad de Jaan San fueron muy amenazantes para él. La voluntad de Jaan San no bloqueó a Fan Yuan en absoluto, su táctica de batalla fue, adelante, te dejo. En el proceso de perseguirlo, te mataré. El pabellón del agua se rompió, la voluntad de Mo Yao ya no podía proporcionarle ninguna defensa. Fan Yuan se metió en una situación aún más peligrosa, los ataques de Eilulan y los demás eran problemáticos, obstaculizaban su velocidad. ¡Po! La voluntad de Jaan San golpeó, convirtiéndose en una pala de monje al cambiar de dirección, cortando los gusanos Heu que circulaban alrededor de Fan Yuan en 2 segmentos. Oh no, mi esencia inmortal de dátil rojo. Mo Yao fue sorprendido con la guardia baja, no solo muchos gusanos Heu fueron destruidos por la voluntad de Jaan San, la esencia inmortal de dátil rojo fue tomada por la voluntad de Jaan San. Ya quedaban pocas esencias inmortales de dátil rojo, ahora se habían ido por completo, Mo Yao estaba aturdido. Mo Yao, abriré mi apertura, entra rápido. Gritó Fan Yuan, retirándose rápidamente al mismo tiempo. La técnica de la voluntad de Jaan San estaba en curso y no pudo perseguirlo de inmediato, Fan Yuan pudo tomar distancia. Resopló, volando rápidamente en su persecución. Durante este tiempo, la voluntad de Mo Yao movió el resto del Heu inmortal y junto con ellos entró en la apertura inmortal de Fan Yuan. Préstame rápidamente el rastro de la ola mundana Heu. Instó Fan Yuan. La voluntad de Mo Yao no dudó en absoluto, gritando. Como no me queda esencia inmortal de todos modos, te prestaré estos Heu. Aunque Fan Yuan había obtenido muchos Heu inmortales antes, no tuvo tiempo de refinarlos, solo pudo suprimirlos con su voluntad. Solo había 2 Heu que no suprimió con su voluntad, el hombre como antes y el paisaje como antes de Tai Bai Yun Zeng. Era una lástima que no obtuviera el permiso de Tai Bai Yun Zeng, por lo que Fan Yuan no podía usarlos. Después de obtener el acuerdo de Mo Yao, Fan Yuan utilizó inmediatamente el Heu inmortal de rango 6. Gritó mientras usaba una perla verde de esencia inmortal de uva, activando rastro de onda mundial. Este Heu era como una medusa, del tamaño del puño de un bebé, envolviendo la esencia inmortal de uva verde mientras la consumía. Esboz. Una enorme ola apareció bajo los pies de Fan Yuan, llevándolo lejos a gran velocidad, alejándolo de la voluntad del sol gigante. Rastro de onda mundial era un Heu inmortal de rango 6. Aunque Fan Yuan no era un inmortal Heu de la vía del agua, tenía un cultivo de rango 6 y podía activarlo por completo. La voluntad del sol gigante se sorprendió, esta era la primera vez que Fan Yuan podía sacudirse de él desde que comenzó la batalla. Pero solo se sorprendió ligeramente, riendo inmediatamente después. Si estuviéramos en el mundo exterior, estaría indefenso contra ti.
Pero dentro de este velo de viento de asimilación, el espacio se está volviendo más limitado. Adelante, corre, a medida que pase el tiempo, e eventualmente te atraparé. Deja de luchar, destruiste el edificio 88 Yan verdadero y arruinaste la tierra bendita de la corte imperial, ¿y aún quieres irte? Humph, no pienses en lo imposible, eres carne muerta. No te preocupes, si muero, los arrastraré a todos conmigo, no piensen en salir ilesos. Fan Yuan apretó los dientes, su cara verde y sus afilados colmillos lo hacían parecer extremadamente vil y despiadado. Entonces ven y pelea, ¿no huyas si tienes agallas? Aunque la voluntad del sol gigante no pudo alcanzar a Fan Yuan, lo persiguió con una amenazante intención asesina. Fan Yuan no se atrevió a luchar contra él. No tenía el pabellón de agua para proteger su cerebro. Una vez que expusiera una debilidad en la batalla, la voluntad del sol gigante invadiría su mente. Para entonces, volvería a caer en la confusión y sería incapaz de pensar. Sería carne de cañón, sin forma de defenderse. Sin embargo, las palabras anteriores de la voluntad del sol gigante no estaban equivocadas. A medida que el velo de viento de asimilación se extiende, el espacio se haría más pequeño. Eventualmente, se volvería tan pequeño que Fan Yuan no podría esquivar y sería asesinado por la voluntad del sol gigante. Capítulo 642, 38 Artes de sellado. Sol gigante, admito tu poder. Pero no olvides que toda la esencia inmortal de tu sol gigante está en mi apertura inmortal. Sin ninguna esencia inmortal, ¿cómo usarás el geo inmortal? No tienes ninguna posibilidad de romper el velo de viento de asimilación solo confiando en tu voluntad especial. Los pensamientos de Fan Yuan corrían mientras intentaba negociar con la voluntad del sol gigante. ¿Quieres negociar? Ja ja ja. La voluntad del sol gigante se rió a carcajadas, sin ocultar el odio que sentía. ¿Por qué iba a negociar contigo? ¿No sería lo mismo si te mato y recupero la esencia inmortal de tu apertura inmortal? ¿Por qué no intentas destruir la esencia inmortal? Incluso podrías tener éxito. La voluntad del sol gigante estaba segura de sí misma. No es que la esencia inmortal no pudiera ser destruida, sino que en ese momento no era posible. Si Fan Yuan destruyera la esencia inmortal en su propia apertura inmortal, la esencia inmortal extraña infligiría graves daños a su apertura inmortal. Esto sería lo mismo que buscar su propia perdición. Si destruía la esencia inmortal fuera de su cuerpo, el aura de esencia inmortal dispersa ayudaría a la voluntad del sol gigante a activar el geo inmortal. Fan Yuan, no me comprometeré. No puedes luchar contra mí y tampoco puedes escapar. ¿Qué más puedes hacer? Déjalo, muere rápido. La voluntad del sol gigante se burló mientras lo perseguía. Fan Yuan no respondió y solo se concentró en huir. A medida que pasaba el tiempo, el velo de viento de asimilación se acercaba, no hacía ningún ruido, pero devoraba todo a su paso, asimilándolo todo. El espacio al que Fan Yuan podía huir se estaba reduciendo. Como la voluntad del sol gigante interceptaba sus caminos, Fan Yuan se enfrentaba a grandes peligros a su alrededor. Voluntad del sol gigante, me quedaré aquí, ¿te atreves a venir? Fan Yuan se detuvo de repente y dejó de usar el geo inmortal rastro de onda mundial. La voluntad del sol gigante, sin embargo, dejó de perseguirlo. Todavía estaban a cientos de pasos de distancia, pero no se atrevió a acercarse. Humph, ya me imaginaba que tomarías esa decisión. Se burló con desdén. Pero, ¿y qué? Solo estás retrasando tu muerte unos momentos. Te veré morir. El área donde Fan Yuan se encontraba estaba cubierta por la luz de la sabiduría. La luz de la sabiduría era la perdición de la voluntad de sol gigante. La voluntad de sol gigante solo podía detener su persecución. A través de esta intensa batalla, su voluntad restante era solo del volumen de un hombre adulto, y ya no podía soportar un agotamiento más severo. Fan Yuan, tu esperanza de vida. Advirtió la voluntad de Mo Yao.
No hay otra manera, dime, ¿qué más puedo hacer en esta situación? Fan Yuan apretó los dientes, su tono lleno de odio y extrema impotencia. De pie bajo la luz de la sabiduría, Fan Yuan podía sentir claramente que su esperanza de vida disminuía sin cesar, pero no tenía otra opción. La voluntad de Sol Gigante lo odiaba hasta el extremo y no le daba ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo. Suspiro. La voluntad de Mo Yao soltó un largo suspiro. Esto es simplemente una lucha a las puertas de la muerte. Tal vez la sabiduría Geu deje de enviar la luz de la sabiduría en el próximo momento. Fan Yuan se quedó en silencio. La voluntad de Sol Gigante de repente le gritó al grupo de Ei Lulan. Vean a ocuparse de este ladrón. La mayoría de sus Geu defensivos ya han perecido en nuestra pelea. Oblíguenlo a acercarse al Geu Sabiduría donde la luz de la sabiduría es mucho más fuerte, su esperanza de vida se consumirá aún más rápido. Veamos cuánta esperanza de vida puede desperdiciar. El grupo de Ei Lulan aceptó la orden inmediatamente. Incluso Ei Lulan con su gran fuerza físico-marcial verdadero no quería luchar contra Fan Yuan en combate cuerpo a cuerpo. Habían discutido hace tiempo como apropiado y ahora mismo, todos ellos usaban ataques de largo alcance. Dentro de la luz de la sabiduría, Fan Yuan soltó un bufido frío y usó su Geu para contraatacar con sus propios ataques de largo alcance mientras mantenía su Geu defensivo. 4 o 5 capas de barreras de luz cubrían su cuerpo, decenas de escudos de hueso flotaban a su alrededor y, ocasionalmente, barreras de piedra emergían del suelo para protegerlo de los ataques del grupo de Ei Lulan. Los Geu mortales defensivos ordinarios no eran de mucha utilidad contra la voluntad de Sol Gigante. Pero aún eran efectivos para tratar con estos maestros Geu mortales. Fan Yuan cultivó el camino de la fuerza y no se especializó en el combate a distancia. Sin embargo, no tenía escasez de gusanos Geu de ataque a distancia, solo que no seguían un sistema de lucha adecuado. Más importante aún, tenía esencia primigenia ilimitada. Por lo tanto, no estaba en desventaja e incluso la situación era muchas veces mejor en comparación con cuando luchó con la voluntad de Sol Gigante. Aceleren los ataques, no se detengan ni por un momento. Aunque tenga esencia primigenia ilimitada, el Geu mortal no puede activarse sin parar. Gritó Ei Lulan. Correcto. Los Gu mortales no son Gu inmortales y tienen un límite de lo que pueden soportar, activarlos sin cesar solo hará que colapsen. Ye Sang también añadió. Eran líderes tribales de la tribu Ei y la tribu Ye entendían la situación profundamente. Los Geu eran la esencia del cielo y la tierra, portadores del gran Dao. Esencialmente, eran herramientas. Cada herramienta tiene su propio uso respectivo. Cuanto más se usan, y cuando la carga sobre ellos supera el límite, comenzarán a romperse. Cuando los maestros Geu mortales usaban Geu mortal, solo podían activar los gusanos Geu unas pocas veces debido a las limitaciones en la esencia primigenia, por lo que este defecto no era demasiado evidente. Cuando los inmortales Geu activaban Geu mortal, este problema se volvería evidente. Sin embargo, después de algún tiempo, las esperanzas del grupo de Ei Lulan se quedaron en nada. ¿Por qué tiene tantos gusanos Geu? Alguien gritó con tono incrédulo. La cantidad de gusanos Geu de Fan Yuan superaba su imaginación. Durante el transcurso de la lucha, cambiaba gusanos Geu uno tras otro como si fuera algo muy natural y sin esfuerzo. Incluso si tiene un origen misterioso y se preparó de antemano para el avance a Geu inmortal, preparando muchos Geu mortales, una apertura mortal no es capaz de albergar tantos Geu. Nadie podía explicar esto sin importar lo que pensaran y estaban desconcertados. Podría ser. La voluntad de Sol Gigante recordó la escena de Fan Yuan abriendo una puerta estelar. Fan Yuan había abierto una puerta estelar dentro del edificio 88 Verdades Yang, por lo que la voluntad de Sol Gigante lo sabía claramente. Parece que confió en esa puerta para salir de la tierra bendita de la corte imperial y obtuvo un apoyo significativo.
La voluntad de Sol Gigante era muy experimentada y conocedora, dándose cuenta inmediatamente del uso de la puerta estelar cuando pensó en el Geu agujero de la Tierra y el Geu cielo conectado. Fue gracias a que Fan Yuan tenía la tierra bendita del inmortal U detrás de él que pudo comprar grandes cantidades de Geu mortales del tesoro cielo amarillo. Aunque había dado la mayoría de ellos a Tai Bai Yun-Zeng, también había dejado muchos para sí mismo. La naturaleza naturalmente cautelosa de Fan Yuan de estar preparado para cualquier cosa había dado sus frutos en este momento. Humph, tomaste prestada fuerza externa. Desafortunadamente, tu oponente soy yo. La voluntad de Sol Gigante resopló con frialdad antes de hacer un movimiento repentino. Atravesó el aire a la velocidad del rayo. No se movió hacia la luz de la sabiduría, sino que disparó hacia los gusanos Geu. Varios respiros después, apareció sobre el grupo de Eilulan y dejó caer un gran grupo de Geu mortales. Tómenlo. Voy a impartirles un movimiento asesino. La voluntad de Sol Gigante se dividió en una docena de partes que cubrieron los gusanos Geu y se movieron directamente hacia las aperturas de todos. Cada persona recibió 38 Geu. Estos Geu mortales ya habían sido refinados por la voluntad de Sol Gigante. Bajo la coordinación de la voluntad de Sol Gigante, el grupo pudo refinar inmediatamente los gusanos Geu y aprender el movimiento asesino a través de las instrucciones de la voluntad especial. Este movimiento asesino. El grupo de Eilulan mostró expresiones de alegría y sorpresa cuando comprendieron el movimiento asesino. Es solo un pequeño truco que mi cuerpo principal creó cuando tuve inspiración durante mi tiempo libre, aún no le he dado nombre. La voluntad de Sol Gigante dijo en un tono ligero. Ahora es un buen momento para usarlo, por el momento llamémoslo 38 artes de sellado. El grupo de Eilulan activó inmediatamente el movimiento asesino, exhalando rayos de luz púrpura de sus bocas. Los ojos de Fan Yuan se entrecerraron y los esquivó de inmediato. Pero tenía un espacio limitado y el de luz púrpura se mezcló con otros ataques, por lo que aún fue golpeado. Así que era así, el efecto de este movimiento asesino es este. La expresión de Fan Yuan cambió ligeramente. 38 artes de sellado estaban dirigidas contra los gusanos Geu. Este concepto no era inusual. La fuerza de batalla de un maestro Geu provenía principalmente de sus gusanos Geu, por lo que muchos gusanos Geu apuntaban a este punto como el Geu problema germinado en la raíz de rango 4 o el Geu negro como la pez de rango 5. Sin embargo, este movimiento asesino, 38 artes de sellado, era mucho más fuerte que el Geu negro como la pez. Podía contaminar los movimientos que un maestro Geu usaba, y todos los gusanos Geu utilizados para él serían sellados uno tras otro. Este movimiento asesino, naturalmente, no podía sellar a un Geu inmortal. Y en cuanto a los Geu mortales, cuanto mayor sea el rango del Geu, menor será la duración del sello. Pero podía sellarlos completamente, y los gusanos Geu que formaban este movimiento asesino eran en su mayoría ordinarios y podían ser fácilmente reunidos. Tocaba el camino del y incluso si se utilizaba un Geu de ataque, podía seguir el y hasta la fuente, sellando el Geu. Este era un movimiento asesino excepcional que se adaptaba especialmente a la situación actual. Después de que Fan Yuan fuera golpeado, sus Geu defensivos fueron sellados sucesivamente. Las barreras de piedra fueron impregnadas por el de luz púrpura, los Geu del escudo de barrera de piedra fueron inmediatamente sellados. Los escudos de hueso blanco que flotaban alrededor de Fan Yuan también fueron envueltos en el de luz púrpura, cayendo uno tras otro, convirtiéndose de nuevo en Geu de escudo de hueso volador. Las cuchillas de viento con las que Fan Yuan atacó fueron tocadas por el de luz púrpura e incluso si el Geu de la cuchilla de viento correspondiente estaba dentro de su apertura, los gusanos Geu serían cubiertos por una fina capa de púrpura denso y serían sellados. Históricamente, sellar Geu defensivos era fácil mientras que sellar Geu de ataque era difícil, todo porque los Geu defensivos eran más fáciles de atacar.
Pero las 38 artes de sellado podían hacer frente a ambos por igual. La cantidad de gusanos Geu de Fan Yuan disminuía cuanto más los utilizaba. Ya no tenía muchos Geu defensivos y no podía resistirse a la fuerza Ali de luz púrpura, solo podía esquivar y evadir por todas partes. Pero había tan poco espacio que tarde o temprano se quedaría sin espacio para correr. En ese momento, Fan Yuan tomó la iniciativa de atacar a Ali de luz púrpura. Prefería que se sellaran más de sus Geu de ataque, necesitaba Geu defensivos para proteger todo su cuerpo. Una vez que el de luz púrpura tocara su forma de rey zombie celestial de 6 brazos, quién sabe si no podría sellar los gusanos Geu correspondientes y romper el movimiento asesino del rey zombie celestial de 6 brazos. Pronto, la ofensiva de Fan Yuan comenzó a ser más dispersa a medida que era reprimido a la desventaja por la multitud de Geu Masters. Matad, matad a este demonio. Yelui-san gritó emocionado y envió cientos de bolas de fuego. Las bolas de fuego detonaron en una intensa explosión con polvo y suciedad volando por todas partes. Fan Yuan esquivó aquí y allá, pero aún así fue alcanzado por las explosiones, su piel y carne fueron desgarradas. Demonio, eres culpable de los crímenes más atroces, te has atrevido a derribar el edificio del Sol verdadero. Hemos acabado en este estado por tu culpa. Geu Wolong gritó furioso, lanzando un sinfín de cuchillas de viento que eran tan afiladas como cuchillos y que también podían perseguir al objetivo. Se formaron nuevos cortes en el cuerpo de Fan Yuan. Rayos de luz púrpura también eran enviados constantemente de vez en cuando. Estos Geu Masters supervivientes, más de 10 en número, apretaban los dientes con los ojos llenos de furia, deseaban poder comer la carne de Fan Yuan y beber su sangre. Habían luchado con esfuerzo en muchos campos de batalla y habían corrido enormes riesgos para llegar a la tierra bendita de la corte imperial. Se suponía que había sido una oportunidad enorme, pero habían acabado en esta situación. Casi todos los miembros de sus tribus, familiares y amigos estaban muertos. La disparidad desde el principio hasta el final era demasiado grande. Era fácil imaginar cuánto odio e ira sentían hacia la causa principal de este desastre. Morirás como un perro hoy, este es tu final por ofender al ancestro Sol Gigante. Un Geu Master no se olvidó de adular la voluntad del Sol Gigante. Era una lástima que la voluntad del Sol Gigante no fuera humana y que su expresión no pudiera verse. Solo les recordó a todos, no causéis daño al Geu de la sabiduría pase lo que pase. Capítulo 643, la carta de triunfo final. La voluntad del Sol Gigante era demasiado fuerte. No solo su fuerza de batalla, sino también su profunda base. Heredó algo de la experiencia del Honorable and Mortal, solo un movimiento asesino creado por aburrimiento llevó a Fan Yuan a un estado desesperado de nuevo. Maldita sea, ¿es hora de usar la cigarra primavera-otoño de nuevo? Fan Yuan apretó los dientes, un pensamiento surgió en su mente. La primera apertura estaba llena de presión, la superficie de las paredes de la apertura estaba cubierta de grietas que parecían una telaraña. La cigarra primavera-otoño flotaba en el centro, mientras luces amarillas y verdes parpadeaban en el cuerpo de la cigarra. Fan Yuan no era ignorante, la apertura había alcanzado obviamente sus límites, podría romperse al segundo siguiente. Pero rápidamente disipó la idea de usar la cigarra primavera-otoño. Cada vez más Geu Worms estaban siendo sellados, su potencia de fuego estaba disminuyendo, Fan Yuan estaba empezando a recibir golpes pasivamente. Vamos, ¿por qué no contraatacas? Los Geu Masters se rieron maniáticamente. ¿Tienes miedo ahora? Sal y lucha si tienes las agallas. Alguien se rió con frialdad. Demonio, este es tu destino merecido, vete y muere. Alguien maldijo. Al ver a Fan Yuan reprimido por ellos, sintieron una alegría increíble. De repente, la voz frenética de la voluntad de Mo Yao resonó en la mente de Fan Yuan de nuevo. Oh no. Fan Yuan, hay manchas de zombie apareciendo en tu cuerpo. La energía de la muerte está empezando a invadir tu cuerpo. Si las manchas se extienden por todo tu cuerpo,
te convertirás en un rey zombie celestial de 6 brazos de verdad. Había llegado una situación aún peor. El límite de tiempo estimado no se había alcanzado, pero Fan Yuan ya estaba empezando a convertirse en un zombie. Un cuerpo zombificado se sumergirá por completo en la energía de la muerte, no puede volver a la normalidad. A menos que eliminara la jugada asesina del rey zombie celestial de 6 brazos ahora, las manchas de zombie continuarían extendiéndose. No, una vez que deje de usar la jugada asesina, la voluntad de Hyun-Tsan atacaría. A esta distancia, no sería capaz de reaccionar. Fan Yuan negó con la cabeza, su expresión se tornó solemne. Aunque tenía GU defensivos, estos GU mortales no valían la pena mencionar frente a la voluntad de Jae-Sun. Solo el rey zombie celestial de 6 brazos podía permitir que Fan Yuan se mantuviera firme. En este momento, aunque la voluntad de Jae-Sun no había entrado en el halo de la sabiduría, era solo porque el precio a pagar era demasiado alto para una pequeña ganancia. La voluntad de Jae-Sun era definitivamente capaz de hacer sacrificios. Para atraer una mano informe de 7 dedos, perdió 8 GU inmortales. Si cancelo el movimiento asesino ahora, la voluntad de Hyun-Tsan haría todo lo posible y me mataría sin importar el sacrificio. Una vez que muera, tomaría de vuelta la esencia inmortal de Hyun-Tsan y no puedo correr este riesgo. La actitud de Fan Yuan era firme. Pero, tu cuerpo. El tono de Mo Yao era vacilante, sonando preocupado. Fan Yuan no se inmutó, su expresión estaba decidida. Las manchas de zombie continuaron extendiéndose, al principio solo había un punto en su espalda, pero ahora casi toda su espalda estaba cubierta. La velocidad de propagación se estaba volviendo más rápida, pronto, el pecho de Fan Yuan se volvió negro. Los GU Masters vieron esto y se sorprendieron. La voluntad de Jae-Sun se rió de buena gana. Así que esto es, te has convertido en un zombie durante demasiado tiempo, el equilibrio de la energía de la vida y la muerte se ha roto, ahora que la energía de la muerte te está invadiendo, te convertirás en un zombie real, un miembro de los muertos vivientes, un monstruo que no es ni humano ni fantasma, ¿tu cultivo estará estancado para siempre? La voluntad de Jae-Sun tenía una gran experiencia y conocimiento, comprendió la situación de Fan Yuan de inmediato. Los GU Masters sintieron una oleada de moral, algunos se rieron de buena gana. Jajaja, persistir en el mal trae la autodestrucción, demonio, has cometido demasiadas malas acciones, este terrible final lo has provocado enteramente tú mismo. Incluso sin que te ataquemos ahora, estás acabado. HMPH, los miembros del camino demoníaco anhelan la fuerza y desprecian todo lo demás, finalmente has experimentado las dolorosas consecuencias ahora. Qué lástima, incluso si te convertiste en un inmortal por suerte, todavía te convertiste en un zombie, un monstruo. Este es el resultado de jugar con planes malvados y causar daño a todos, ser enemigos del ancestro Jae-Sun y de nosotros del camino recto. La voluntad de Mo Yao también instó. Fan Yuan, el precio a pagar es demasiado alto. En mi opinión, la voluntad del gigante sol podría no atacar necesariamente, no le queda mucha fuerza. Tienes un gran talento y habilidad, no deberías terminar así. No es demasiado tarde para detenerse ahora. Una vez que te conviertas en un rey zombie celestial de 6 brazos de verdad, será demasiado difícil volver a ser humano. La mirada de Fan Yuan brillaba, sus emociones estaban en turbulencia, mientras su expresión cambiaba. Pero al final, sus dientes apretados no se aflojaron. Se convirtió en un rey zombie celestial de 6 brazos por completo. Las motas volvieron su cuerpo negro, en la apertura inmortal del camino de la fuerza, el cielo y la tierra brillantes y claros se volvieron de un color oscuro y misterioso, las montañas de piedra blanca se derrumbaron una tras otra. El cielo era gris oscuro y la tierra se estaba pudriendo, no había ni rastro de energía vital. Mientras tanto, en la primera apertura, también reinaba un silencio mortal. Las paredes de la apertura de cristal púrpura ya no tenían la apariencia cristalina, parecían rocas grises. Pero precisamente por eso, la presión de la cicada primavera-otoño ya no era tan amenazante. Inmediatamente después de convertirse en un inmortal GU, se degradó a un zombie.
Todas sus acumulaciones pasadas, todos sus logros, se convirtieron en nada. A partir de este momento, su cultivo no podía avanzar ni un ápice. Sin ningún potencial de progreso, en este sentido, Fan Yuan estaba peor que un mortal. Incluso con la voluntad de hierro de Fan Yuan, sintió un poco de desolación. La idea de usarla si cada primavera-otoño apareció en su cabeza una vez más. Si uso la cicada primavera-otoño y reinicio todo, podré retirarme rápidamente y evitar esta terrible situación lo mejor que pueda. Pero Fan Yuan reprimió este pensamiento a la fuerza. El velo de viento de asimilación estaba muy cerca ahora, sin ningún sonido del viento, se extendió silenciosamente, comprimiendo el espacio y trayendo una inmensa presión mental a todos en la escena. Fan Yuan observó a todos desde lejos, de repente haciendo algo impactante, detuvo la activación de todos sus Geu. Se había convertido completamente en un rey zombie celestial de 6 brazos, no necesitaba usar gusanos Geu para activarlo. Cuando el de luz púrpura lo golpeó, este movimiento, 38 artes de sellado, no tuvo ningún efecto. Mientras Fan Yuan no activara sus gusanos Geu, el de luz púrpura no podría seguir él y en su interior y rastrearlo hasta la fuente, sellando los gusanos Geu. Todos quedaron atónitos, incluso la voluntad del gigante sol jadeó ligeramente. Pero luego, los maestros Geu entraron en erupción con un impulso feroz. Mata, mata a este demonio. Dejó de usar sus gusanos Geu justo frente a nosotros, está buscando la muerte. Todos gritaron, chillaron y vociferaron con sus pulmones. Fan Yuan se retiró paso a paso, utilizando la defensa y la velocidad de recuperación del rey zombie celestial de 6 brazos para soportar los ataques. Cuidado, no golpees al Geu de la sabiduría. Viendo que Fan Yuan se estaba acercando a la sabiduría Geu, Eilulan rápidamente dio un recordatorio. Los maestros Geu controlaron su potencia de fuego, dejando de lanzar ataques llamativos, pero apuntando con mayor precisión a Fan Yuan. La apariencia de Fan Yuan no se parecía en nada a la de antes, tenía el pecho abierto de un golpe, los huesos rotos y los intestinos destrozados. No tuvo más remedio que darse la vuelta, con la espalda hacia todos y utilizándola para soportar los intensos ataques. ¡Bam! Un rayo cayó sobre la espalda de Fan Yuan. Una fuerza intensa lo golpeó contra el suelo. Desde atrás, se escucharon vítores. Jajaja, le gané. Este Geu recién capturado no está mal, debería ser el martillo de trueno de rango 5. Fan Yuan se arrastró con dificultad. Su espalda estaba abierta, la herida se estaba retorciendo con rayos, su columna vertebral y huesos estaban expuestos al aire. Mira mi movimiento asesino de la senda del viento. Alguien gritó. Es vos. Una enorme cuchilla de viento con dientes dentados giró y salió disparada, haciendo un bucle alrededor del brazo de Fan Yuan y cortándolo, cayó al suelo. Esta persona estaba respirando con dificultad, casi toda su esencia primigenia había sido gastada, pero sus ojos brillaban con una despiadada luz de emoción. Gritó. ¿Viste? ¿Viste? Le quité uno de los brazos. HMPH, te aprovechaste de esa debilidad, si la carne y la piel de esa zona de su brazo no hubieran sido ya completamente removidas, dejando solo un segmento de su hueso, ¿podrías cortarlo? Alguien se burló. El cuerpo del rey zombie celestial de 6 brazos era fuerte, pero no podía soportar ataques tan rápidos y fuertes. Todos se rieron salvajemente, gritaron y vitorearon, torturando a Fan Yuan, sintiendo orgullo por las graves heridas que le infligían, compitiendo entre ellos. Fan Yuan fue derrotado una y otra vez, su cuerpo alto y musculoso se estaba haciendo más pequeño. Pero se levantó cada vez. Aunque le quedaba uno de los 8 brazos, aunque no le quedaba un trozo de piel sin daños, aunque su sangre de zombie estaba tiñendo el suelo, aunque sus órganos estaban expuestos al aire, aunque su hombro derecho solo tenía un omóplato blanco y pálido. ¿Por qué, hasta este punto? ¿Por qué? La voluntad de Mo Yao sollozó.
Fan Yuan guardó silencio. Basta. La voluntad del gigante Sol habló de repente. Los maestros Gu no se atrevieron a desobedecerlo, dejaron de atacar. En este punto, ¿aún no te rindes? Humph, tu actitud es realmente digna de admiración. La voluntad del gigante Sol habló en un tono más suave. Basta, no es fácil para ti llegar a este punto. Ríndete, te daré la oportunidad de rendirte, siempre y cuando me reconozcas como tu amo, te permitiré enmendar tus errores. ¿Qué? ¿El ancestro Sol gigante lo está perdonando? Ancestro, por favor, reconsidéralo. Todos estaban en shock. ¿Rendimiento? Fan Yuan se burló. Déjame considerarlo. La voluntad del gigante Sol continuó. ¿Destruiste el edificio 88 del verdadero Yan? ¿Tus pecados son imperdonables? Te daré una oportunidad de redimirte, después de que me reconozcas como tu amo, me ayudarás a establecer una vez más el edificio 88 del verdadero Yan, eso compensará tus pecados. Cuando el edificio del verdadero Yan sea reconstruido, no solo te concederé la libertad, sino que incluso te libraré de tu condición de zombie y te enseñaré el método para recuperar un cuerpo humano. Si alguien más escuchara esto, su corazón vacilaría. La voluntad del Sol gigante le dio a Fan Yuan una forma de vivir, lo más importante, le dio esperanza para seguir cultivando. Fan Yuan guardó silencio. Déjame considerarlo. La voluntad del Sol gigante se rió llanamente. No te daré ninguna oportunidad de ganar tiempo. Contaré hasta 10, debes darme una respuesta. 10. Fan Yuan, ¿realmente te estás rindiendo? Ten cuidado con los planes de la voluntad del Sol gigante, siempre que salgas y abandones el rango de la luz de la sabiduría, serás un pez en su tabla de cortar, sujeto completamente a su tratamiento. La voluntad de Mo Yao le recordó preocupada en la mente de Fan Yuan. Fan Yuan se rió en su corazón. ¿Cómo podría ser tan estúpido como para creerle? A continuación, suspiró. O, pensar que todavía tendré que usar mi carta de triunfo final. ¿Todavía tienes una carta de triunfo? Para decir la verdad, tengo la cigarra de primavera y otoño. ¿Qué? Cigarra de primavera y otoño. No me digas que es ese GU clasificado séptimo entre los 10 mejores gusanos GU místicos del mundo, que puede viajar río arriba a lo largo del río del tiempo, regresando al pasado, esa cigarra de primavera y otoño que puede cambiar la historia. La voluntad de Mo Yao gritó. Así es. Capítulo 644. No volver a cometer el mismo error, medio. Así es. Dijo Fan Yuan, mientras se reía disimuladamente en su corazón, preguntándole a la voluntad de Mo Yao. Has estado queriendo que la use, ¿no? Fan Yuan, ¿qué quieres decir? ¿Cómo iba a saber yo que tienes la cigarra de primavera y otoño? La voluntad de Mo Yao se quedó mirando fijamente, antes de negarlo rápidamente. Jejeje. Fan Yuan se rió. Oh, Mo Yao, soy una persona naturalmente cautelosa y considero las situaciones en las que sufro la derrota más que las de la victoria. Por lo tanto, desde el momento en que te escondiste en mi mente, ya había considerado la peor situación posible. ¿Cuál era la peor situación posible? Ese era el hecho de que el mayor misterio de tener la cigarra de primavera y otoño y renacer es conocido por ti. Asumiría que, desde la primera vez que entré en el pabellón del agua, tu voluntad ya conocía este secreto, ¿verdad? La voluntad de Mo Yao apareció en la mente de Fan Yuan, parecía extremadamente sincera mientras negaba con la cabeza. Fan Yuan, ¿estás malinterpretando algo? Fan Yuan la ignoró, continuando. Conocías este secreto, pero fingiste no saberlo, revelándote por iniciativa propia. Luego, fingiste que habías defraudado a la Casa de Afinidad Espiritual, mostrando una expresión de culpa al darme a propósito la misión de devolver el pabellón del agua a la Casa de Afinidad Espiritual. En realidad, esto fue una cortina de humo. Para ganarme la confianza, realmente te devanaste los sesos. Creaste el rey zombie celestial de 6 brazos para mí y me enseñaste la transformación de tinta junto con otros movimientos asesinos del camino del refinamiento, ayudándome a infiltrarme en el edificio del Yan verdadero, además de darme múltiples recordatorios en la batalla, actuando como estratega. Estos actos fueron para disminuir mi cautela.
Al mismo tiempo, habías estado cambiando mis pensamientos, tratando subconscientemente de influir en mis decisiones y tenías intenciones realmente insidiosas. La voluntad de Mo Yao levantó la voz, mostrando cierto disgusto. Muchacho, ¿qué te pasa? ¿En realidad estás hablando de mí de esta manera? ¿Te has golpeado la cabeza? Ja ja ja. Mo Yao, eres muy impresionante, realmente sufrí en tus manos. Tu actuación fue casi impecable, casi te creo. Cuando la voluntad del gigante Sol despertó, me instaste a abandonar este lugar, a tomar el pabellón de agua y regresar al continente central. Pero al mismo tiempo, estabas influenciando mis pensamientos, haciendo que tomara la decisión de seguir arriesgándome. Cuando me enfrenté a Ma Hongyun, me instaste a ayudarlo, pero por otro lado, alteraste mis pensamientos, desencadenando mi intención asesina y provocando mi rabia y excitación, lo que me llevó a atacar impulsivamente a Ma Hongyun y a que mi suerte del ataúd negro aumentara. Honestamente, en circunstancias normales, consideraría los costes y los beneficios. ¿Cómo podría ser tan idiota? Cuando vi por primera vez al espíritu de la tierra bendecida del Tribunal Imperial, el pavor real de Jade escarchado, aprendí sobre las condiciones para su posesión. Después de dejar el edificio del Yan verdadero, en realidad recordé algunos eventos de mi vida anterior, una cierta persona. Mi verdadera naturaleza no es tan débil como para ser afectada a tal punto. Todo esto son los recuerdos más profundos de mi vida anterior que han sido enterrados en lo más profundo de mi corazón. Todo fue obra tuya. Atacaste en secreto, y luego, mientras mi mente estaba en confusión, intentaste mirar los recuerdos de mi vida anterior. Mo Yao la miró con los ojos abiertos de par en par, su tono era áspero y afligido, sonando como la defensa de alguien tratado injustamente. Fan Yuan, todas estas fueron tus elecciones. Después de aterrizar en este estado, te niegas a admitir tus errores, en cambio, me estás culpando a mí. Fan Yuan se rió. Ja ja ja, admitir mis errores, por supuesto que admito mis errores. Mi fundación es superficial, especialmente en comparación con la tuya o la del gigante Sol, la experiencia y la visión ya no son mi ventaja. ¿Pero sabes cuál fue tu mayor defecto? La voluntad de Mo Yao resopló, cruzando los brazos delante de ella. Muchacho, me voy a enfadar si sigues hablando así. Todo el tiempo te he estado ayudando, ¿es así como tratas a tu benefactor? Fan Yuan no la escuchó, ignoró esto y continuó hablando. Tu mayor defecto fue que realmente enviaste al pabellón de agua a atacar a la mano informe de 7 dedos. La misión que me diste fue devolver el pabellón de agua a la casa de afinidad espiritual. ¿Por qué fue que en el momento crucial, renunciaste al pabellón de agua para protegerme? No me digas que durante estos días de estar juntos, cambiaste tus principios y empezaste a preocuparte por mí. Jeje, puedo admitir que mi carisma no ha llegado a ese nivel. Esto es suficiente para demostrar que la llamada misión que me diste fue una pista falsa. La voz de Fan Yuan era llana, pero la voluntad de Mo Yao la escuchó como si fuera un trueno retumbante. Ella se hundió en el silencio. Esta vez, no lo refutó. Fan Yuan se rió ligeramente, continuando. Aparte de esto, tenías más defectos. Primero, colocaste el pabellón de agua en mi cuerpo pero ocultaste ese hecho, evidentemente estabas escondiendo malas intenciones, queriendo controlarme usando esta casa Geo inmortal de rango 7 durante un momento crucial. Segundo, si realmente ibas a cooperar conmigo, ¿por qué ocultarías qué tipo de voluntad eras? Esto indica que en el momento en que tu tipo de voluntad fuera expuesto, yo sospecharía de ti. Tercero, me diste a propósito un tiempo incorrecto para que mi cuerpo se convirtiera por completo en el del rey zombi celestial de 6 brazos. Después de convertirme en un zombi, sentí desolación, eso también fue por ti. Cuarto, jugaste trucos varias veces e influiste secretamente en mis pensamientos, haciéndome pensar en usar la cigarra de primavera y otoño repetidamente. Soy una persona con una voluntad firme, no dudo, una vez que decido un plan, lo ejecuto sin dudar. ¿Cómo podría tener el mismo pensamiento varias veces? Quinto, como tenías poca esencia inmortal, y yo me había convertido en un inmortal Geu, ¿por qué no me prestaste el pabellón de agua antes? Evidentemente, tenías otros planes. Jejeje. La voluntad de Mo Yao se rió a carcajadas, replicando. Fan Yuan, tus palabras se contradicen. No olvides que yo fui quien te salvó la vida. Si no hubiera usado el pabellón de agua, habrías sido asesinado por la voluntad del gigante Sol.
Ahora, dices que te hice daño a propósito, mintiendo sobre el momento del rey zombie celestial de 6 brazos y haciendo que la transformación fuera permanente. De esta manera, te he salvado y te he hecho daño. ¿Estoy loco? Por supuesto que no estás loco, de hecho, todo el tiempo has sido muy lúcido. Primero me haces daño, luego me salvas, todo esto era parte de tus planes. Jeje, si yo fuera tú, pensando en tu perspectiva, no es difícil adivinar tus intenciones. Tras una pausa, Fan Yuan continuó. Si yo fuera una voluntad y hubiera permanecido en este mundo durante 10.000 años, después de que mi cuerpo principal ya hubiera muerto y mi amante también hubiera muerto después de una tribulación fallida, en este punto, cuando veo la cigarra de primavera y otoño, ¿qué pensaría? La respuesta es obvia, naturalmente querría hacer uso de la cigarra de primavera y otoño y viajar al pasado. El efecto de la cigarra de primavera y otoño es sacrificar todo lo que tiene el maestro Heu, simplemente preservando su conciencia en el Heu. En el momento crucial, me colaría en la cigarra de primavera y otoño y destruiría la voluntad del maestro Heu, reemplazándolo y volviendo al pasado para revivirme y alterando la historia y cambiando mi destino. Fan Yuan tenía un análisis sólido, exudaba confianza en sí mismo y una actitud extraordinaria. Las pupilas de la voluntad de Mo Yao se encogieron, volvió a caer en el silencio. Fan Yuan continuó. Sin embargo, para que cumplas este objetivo, hubo muchas dificultades, principalmente, había 2 grandes obstáculos. En primer lugar, solo eres una voluntad, no importa qué tipo de voluntad seas, no puedes usar la mayoría de gusanos Heu por tu cuenta. La cigarra primavera-otoño no solo es un caso así, sino que necesita aún más. Necesita que el maestro Heu se autodetonate, usando su esencia, carne y todos los demás gusanos Heu como sacrificios para convertirse en la fuerza motriz para impulsar al maestro Heu al pasado. Cuanto más fuerte sea el combustible, más lejos en el pasado podrá regresar. En segundo lugar, la cigarra primavera-otoño es mi gusano Heu, mi Heu vital de hecho, no es común. No eres una mano sin forma, no puedes quitármelo por la fuerza. También había encontrado muchos gusanos Heu del camino de la sabiduría, y puedo crear muchos tipos de voluntades, por lo que era aún más difícil para ti arrebatármelo. Por lo tanto, no tuviste más remedio que seguir interactuando conmigo y esperar una oportunidad de acuerdo con la situación. Por un lado, necesitabas fortalecerme y elevar mi fundación, de esa manera, la fuerza de mi autodetonación crearía más fuerza motriz al activar la cigarra primavera-otoño. Por otro lado, necesitabas crear una situación de absoluta desesperación para mí, para que no tuviera más remedio que correr un riesgo importante, sin más opciones que usar la cigarra primavera-otoño. Dicho esto, Fan Yuan suspiró. Te estaba vigilando antes, pero a medida que gradualmente afectabas mis pensamientos, finalmente caí en tus planes y arreglos. Me influiste en secreto, haciéndome correr riesgos una y otra vez en el edificio Yan verdadero, e incluso induciéndome a lidiar con Mahon Yun, a lidiar con la voluntad del sol gigante y Halulan. Muchos asuntos eran obviamente desventajosos para mí e irracionales, pero aún así actué por impulso una y otra vez. Hiciste que me hiciera fuertes enemigos, para crear una situación en la que estaría desesperado. Pero por otro lado, tenías miedo de ir demasiado lejos y hacerme morir. Por lo tanto, en el momento crucial, cuando mi vida estaba en juego, tuviste que hacer un movimiento y exponer el pabellón del agua, para ayudarme a sobrevivir al golpe fatal de la voluntad del sol gigante. Por lo tanto, cuando estaba a punto de ser capturado por la mano sin forma, activaste el pabellón del agua y te estrellaste contra él, tenías miedo de que me quitara la cigarra primavera-otoño, tenías miedo de que la cigarra primavera-otoño fuera expuesta. La conversación entre voluntades fue extremadamente rápida, a pesar de que habían hablado mucho. Pero después de que Fan Yuan dijo eso, la voluntad de Mo Yao no respondió durante mucho tiempo. Era silencio en su mente. En el mundo exterior, la voluntad del sol gigante ya había contado hasta 6 de 10. Finalmente, Mo Yao rompió el silencio, aplaudiendo mientras se reía. Buen análisis. Realmente desentrañaste el misterio paso a paso, fue muy meticuloso y claro. Pensar que había planeado durante tanto tiempo, pero no logré engañarte. Realmente estoy asombrado por ti, muchacho, incluso como una persona renacida, tu talento es simplemente asombroso. Si hubieras nacido en mi época, podríamos haber sido buenos amigos, quién sabe. Qué lástima, qué lástima. Fan Yuan había entendido todo,
Esta era la voluntad de Mo Yao poniendo sus cartas sobre la mesa. La voluntad de Mo Yao no podía fingir más, en este momento, eligió confesar. Su cuerpo era delgado y hermoso, un velo negro cubría su rostro, aunque era una voluntad, era como un loto nocturno flotando silenciosamente en la oscuridad, tenía un porte elegante y una gran disposición. Como era de esperar del hada de la 36ª generación de la Casa de Afinidad Espiritual, una inmortal GU de rango 7, una gran maestra del camino del refinamiento. A pesar de que sus planes fueron expuestos, no se sintió avergonzada. Al ver que no había esperanzas de continuar con su fachada, mostró una actitud sencilla, extremadamente franca. Ella suspiró. En aquel entonces, cuando mi cuerpo principal se arriesgó a entrar en el edificio de los 88 Yang verdaderos, obtuve una herencia en el dominio aislado de la verdadera herencia, creando esta voluntad mía con ella. Dejé atrás la herencia de Diyu, por un lado, me estaba preparando para cualquier accidente, para preservar la posibilidad de refinar al GU que llama a la calamidad. Por otro lado, era una trampa dirigida a la casa de afinidad espiritual. En aquel entonces, había traicionado a mi secta por Boeing, pero no esperaba que 10.000 años después, serías tú quien vendría. En realidad, cuando refinaste al GU que llama a la calamidad, ya había descubierto tu cigarra primavera-otoño. Soy una gran maestra del camino del refinamiento. Manipulé el proceso de refinamiento del GU inmortal. El GU que llama a la calamidad que refinaste ya tenía mi voluntad en él. Este arreglo estaba originalmente destinado a apuntar a los perseguidores de la casa de afinidad espiritual, porque nadie puede resistirse a renunciar a la posibilidad de refinar un GU inmortal.